Bueno, no hay ninguna duda al respecto. El poder está desplazándose de occidente a oriente y las posiciones relativas de las potencias asiáticas y europeas han cambiado significativamente. Permítanme comenzar con una estadística. En el año 1980, el PIB combinado de la Unión Europea era 10 veces mayor que el de China. 10 veces. Hoy en día, la Unión Europea es aproximadamente del mismo tamaño que China. Para 2050, la UE medirá la mitad que China. Que la Unión Europea haya pasado de ser 10 veces más grande que China a convertirse en la mitad de su tamaño muestra cómo el poder se desplaza dramáticamente hacia Asia. Pero la economía estadounidense está yendo muy bien. Aún es la economía más grande del mundo. Bueno, la economía de Estados Unidos era 8 veces más grande que la economía china en el año 2000. Ahora es solo 1,5 veces más grande. Así que la relación entre Estados Unidos y China ha cambiado. Por supuesto, estoy de acuerdo en que la economía estadounidense, a diferencia de la europea, ha tenido un buen desempeño y ha crecido con solidez. Pero predigo que para el año 2050, la economía china seguirá siendo más grande que la estadounidense. Pero cuando hablamos de Asia, de nuevo empiezas con China. ¿Por qué no ves a ningún otro poder en Asia? ¿Por qué tiene que ser solo China? Bueno, tienes toda la razón. De hecho, creo que el gran crecimiento futuro en Asia provendrá de los nuevos países CIA. CIA no significa Agencia Central de Inteligencia. CIA se refiere a China, la India y la ASEAN. Y China, India y ASEAN. ASEAN, por cierto, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. China, India y ASEAN serán los principales motores de crecimiento en Asia. Y sabes, si miras, hay 3.5 mil millones de personas en los países CIA. De ese total, en el año 2000, solo 150 millones eran clase media. Para 2020, la cifra se decuplicó, alcanzando 1.500 millones. Para 2030 habrá entre 2.5 y 3 millardos de personas llegando a la clase media en países CIA. Como ves, la historia de crecimiento supera a China, incluye a la India y el sudeste asiático. Entonces, lo que estás sugiriendo es que la clave para el crecimiento es realmente la clase media que está disminuyendo en Occidente, tanto en la UE como en Estados Unidos, mientras que en Asia está explotando. Absolutamente. Y por supuesto me refiero a que hasta el momento Estados Unidos y Europa siguen siendo países ricos y prósperos. Debo recalcar que su nivel de vida sigue siendo superior al de Asia. Y muchos en Asia todavía admiran tanto a Estados Unidos como a Europa, pero, por supuesto, también podemos ver que la trayectoria futura, especialmente la de Europa, no es nada positiva. Y si añado otra estadística que todo europeo debe conocer, en la década de 2010 a 2020, aunque el PNB de la Unión Europea es 5 veces mayor que el de la ASEAN, el PNB de la UE es 5 veces mayor, pero la ASEAN aportó más al crecimiento económico global que la Unión Europea. Así que quiero preguntarte si en el futuro crees que las potencias asiáticas como China, India y la ASEAN prescindirán de Europa. ¿Será Europa irrelevante para ustedes? No, queremos que Europa sea relevante. Queremos trabajar con Europa. Queremos asociarnos con ustedes en negocios y otras áreas. Pero para que todo esto finalmente suceda, Europa tiene que empezar a aprender a tratar a los asiáticos como sus verdaderos iguales. En mis memorias, Viviendo el siglo asiático, que acabo de publicar, describo cómo los diplomáticos europeos eran condescendientes al hablar con los asiáticos. Oh, ustedes son pobres países, nosotros somos los países exitosos y ricos. Ahora, la era de la condescendencia ha terminado. Lamentablemente, si uno mira hacia el futuro de Europa, temo un futuro muy triste para ella, porque de manera evidente no están haciendo los ajustes estratégicos necesarios para poder subsistir en un mundo mucho más competitivo.
y desarrollar políticas estratégicas independientes, autónomas y propias de manera plenamente funcional. La Unión Europea, antes un polo estratégico independiente, se ha vuelto en aspectos críticos una extensión de la política exterior estadounidense. En ciertas áreas, eso puede ser bueno y es positivo tener una alianza transatlántica fuerte, pero Europa debe desarrollar su propia identidad estratégica autónoma, definiendo sus valores y cómo trabajará con el resto del mundo, a veces como Estados Unidos, otras veces de manera diferente. Así que, por ejemplo, nosotros en el sudeste asiático tenemos lazos muy estrechos con Estados Unidos. Como dije, Estados Unidos invirtió más en nosotros que China, Japón, Corea del Sur e India juntos. Pero también sabemos cómo crear una posición independiente propia. Así que desarrollaremos nuestras propias políticas independientes hacia China. Y nuestras políticas hacia China no van a estar influenciadas por Estados Unidos. Así que, como ves, esto es lo que hay que desarrollar. Cierto grado de independencia y sofisticación para gestionar el nuevo mundo que se avecina. Es importante que entendamos la historia más larga de Asia. Y sabes, China ha sido y es la civilización continua más antigua del mundo, con 4 o 5 mil años. Y los vínculos de China con el sudeste asiático se remontan al menos a 2000 años. Así que existen relaciones históricas largas entre el sudeste asiático y China, y por cierto también con la India. Y algo que puede sorprender a tus espectadores o oyentes es que de los 10 países de la ASEAN, países del sudeste asiático, 9 tienen una base índica y 1 tiene una base sinítica. Así que, culturalmente, los países del sudeste asiático están más cerca de la India que de China. Pero hoy en día, definitivamente, la influencia de China en el sudeste asiático es mucho mayor. De hecho, el comercio de China con el sudeste asiático en el año 2000 era de solo $40,000 millones. Pero para 2020 esa cifra había alcanzado los $975,000 millones. ¿Te imaginas pasar de $40,000 millones en el año 2000 a $975,000 millones en realidad en 2022? Y eso es asombroso. Entonces, ¿qué significa eso para usted? ¿No ve que eso es una dominación en lugar de una relación amistosa? No, bueno, es que, ya sabe, a diferencia de Europa, que no sabe cómo manejar a sus grandes potencias vecinas, nosotros hemos logrado disfrutar de buenas relaciones con nuestras grandes potencias vecinas. Y ya sabe, estoy seguro de que ha oído hablar de Vietnam. Sabe, Vietnam ha tenido una relación muy larga con China. Y Vietnam Vietnam fue ocupado por China solo durante 1000 años. Los vietnamitas entienden a China. ¿Sabe lo que dicen en Vietnam? Dicen que para convertirse en líder de Vietnam, uno debe ser capaz de enfrentarse a China. Y también debe ser capaz de llevarse bien con China. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo un pequeño Singapur, un Vietnam mucho más grande? ¿Cómo ve usted la relación adecuada con este gigante? bueno, puedo decirle que hasta ahora las relaciones son excelentes. El crecimiento de China ha permitido que los países de la ASEAN también crezcan. Permítame darle otra estadística. En el año 2000, la economía de Japón, usted mencionó Japón antes, era 8 veces más grande que la economía de la ASEAN. Ahora Japón es solo 1,3 veces más grande. Para el año 2030, la ASEAN será más grande que Japón. ¿Sabe? Lo que los europeos deben entender es que existe una cultura de pragmatismo entre los países asiáticos. No hacemos declaraciones ruidosas, no damos discursos. No decimos que vamos a salvar el mundo, pero simplemente tenemos un mejor desempeño que cualquier otra región del mundo. Así que ya sabe, a los europeos les resultará difícil aceptar la idea de que ahora deberían empezar a aprender lecciones de Asia, pero en realidad ha llegado el momento de que los europeos aprendan a ser tan pragmáticos como los países asiáticos, porque si Europa no se vuelve pragmática, le espera un futuro muy difícil. ¿Qué quieres decir con ser pragmático desde la perspectiva europea con respecto a China? No solo frente a China.
Es importante que Europa elabore un plan integral a largo plazo, una estrategia a largo plazo sobre cuáles son las mayores amenazas y oportunidades para Europa en los próximos 10, 20 o 30 años. Y la mayor amenaza para Europa va a venir de la explosión demográfica en África, ¿cierto? En 1950, la población de África era la mitad de la de Europa. Hoy, la población de África es 2 veces y media la de Europa. Para el año 2100, la población de África será 10 veces mayor que la de Europa, así que deberías enfocar tu visión estratégica en cómo desarrollar África. Y aquí, aunque la inversión china en África está creando empleos para los africanos y manteniendo a los africanos en África, los europeos, en lugar de enviar una nota de agradecimiento a China diciendo «Gracias, China, por invertir en África», se están uniendo a Estados Unidos para criticar la inversión china en África. Cuando va en contra de sus propios intereses, están siendo poco pragmáticos. Están sacrificando sus propios intereses, lo cual es extraño. ¿Por qué están haciendo eso? Y los asiáticos miran a Europa y dicen, hace 100 años, este continente podía gobernar el mundo, ¿verdad? Quiero decir, los países europeos, sé que Polonia no colonizó ningún país, pero, ya sabes, los británicos, los holandeses, los franceses, los belgas colonizaron el mundo. Y hoy Europa no puede cuidarse a sí misma, lo cual es muy extraño. Así que creo que lo que los europeos necesitan hacer es volverse un poco más humildes y modestos, y preguntarse si pueden aprender lecciones de otras partes del mundo sobre cómo gestionar las cosas. Yo diría que sería un gran error elegir a la India o elegir a China. Deberían abrazar a toda Asia, porque recuerden, Asia sigue siendo el continente más poblado. Tiene el 55% de la población mundial, y Asia se está integrando de muchas maneras. Pero si llamas a la puerta de China y llamas a la puerta de la India, sería muy difícil. Llama a la puerta de la ASEAN. La ASEAN abre la puerta a Asia. Y tienes que entender la química dentro de Asia, cómo piensan los asiáticos, cómo operan los asiáticos. Y es aquí donde encontrarás el sudeste asiático, el lugar más afín para que hagas negocios e integres con Asia. Así que nosotros, por cierto, estamos trabajando muy duro para asegurarnos de crecer junto con el resto de Asia. Y queremos que Europa sea parte de esta historia de crecimiento. Deben mejorar sus lazos con China y también con la India. Pero diría que para entender Asia en su conjunto, es mejor hacerlo a través del sudeste asiático. Porque el sudeste asiático es, por cierto, la región más diversa del planeta Tierra. De 750 millones de personas, hay 250 millones de musulmanes, 150 millones de cristianos, 150 millones de budistas, taoístas, confucianos, hindúes y muchos comunistas. Si quieres entender la química de Asia, cómo piensa la gente y cómo ve el mundo, ven al sudeste asiático. Las relaciones entre China e India no es que sean malas, son muy malas. De hecho, son muy desafiantes. Y verás, nosotros lo sabemos. Pero también sabemos cómo trabajar tanto con China como con India, aunque sus relaciones sean muy malas. El primer ministro Narendra Modi acaba de venir al sudeste asiático. Así que creo que esto es lo que tienes que entender. Es un mundo muy complejo, pero al mismo tiempo, la India quiere convertirse en una potencia manufacturera. Ahora, para que la India se convierta en una potencia manufacturera, ya sabes, en cualquier campo, chips, computadoras, lavadoras, refrigeradores, lo que sea, ¿sabes de dónde vienen los componentes? Vienen de China. Y aunque las relaciones entre China e India sean malas, el comercio entre China e India ha crecido, porque la India sabe que tiene que obtener componentes de China. Así que este es un ejemplo del pragmatismo asiático. Pero al mismo tiempo, la India prohibió TikTok y otras aplicaciones chinas. Absolutamente. Eso no es nada sorprendente. Y ves, nada es blanco o negro. Así que ves que la India también es miembro, junto con China, en los BRICS. Ahora, el G7 es una organización en declive y los BRICS son una organización en ascenso. Esa es la diferencia. Y la India y China son miembros de los BRICS. La ASEAN
no solo tiene lazos con China e India, también tiene lazos muy estrechos con los Estados Unidos de América. Y déjame darte una estadística que te va a sorprender, ¿de acuerdo? La economía china es mucho más grande que la economía de la ASEAN. La economía de Japón sigue siendo más grande que la de la ASEAN. Corea del Sur no es tan grande, pero la economía de la India tiene el mismo tamaño que la de la ASEAN. Que Estados Unidos de América ha invertido más en el sudeste asiático que en China, Japón, Corea del Sur e India juntos. ¿No es eso sorprendente? Entonces, ¿dónde está Europa? ¿Por qué Estados Unidos de América está invirtiendo más en el sudeste asiático que China, Japón, Corea del Sur e India juntos? Y Europa no está aquí. A esto es a lo que me refiero. Tienen que entender la complejidad de Asia. Sabemos cómo manejar a los gigantes. Por cierto, también tenemos relaciones muy cercanas con Japón. Te sorprenderías. Así que, ya sabes, hay que aprender el arte de poder manejar muchos poderes diferentes que son muy distintos, pero con una sofisticación y una delicadeza que los europeos tienen que aprender. Porque ven el mundo en términos muy blanco y negro. El mundo se está volviendo mucho más complejo. Sabes, yo digo que el futuro del mundo será un mundo de las 3M, será multicivilizacional, multipolar y multilateral. ¿Y sabes qué? El mejor laboratorio multicivilizacional del mundo es la ASEAN, el sudeste asiático. Las grandes civilizaciones están en el sudeste asiático, no en Europa. Europa solo tiene una, así que tienes que entrar. Europa ahora tiene que cambiar su mentalidad y entrar en un mundo multicivilizacional. ¿Y sabes qué? El mejor lugar para aprender a manejar diferentes civilizaciones es el sudeste asiático. Así que es bastante sorprendente lo ignorante que es Europa en general sobre esta región. La competencia entre Estados Unidos y China se acelerará en los próximos 10 años. Y tienes toda la razón en que nos afectará a todos. Y tenemos que definir nuestras políticas. Así que nosotros en la ASEAN hemos dejado muy claro que queremos ser buenos amigos de Estados Unidos y queremos ser buenos amigos de China y no tomaremos partido. Y creo que aquí es donde Europa tiene que averiguar cómo encontrar una política independiente propia, porque al final del día sería imprudente que la Unión Europea quedara atrapada en una relación hostil con China. Sabes, el New York Times acaba de publicar un artículo describiendo cómo, sorprendentemente, el New York Times publicó un artículo diciendo cómo China está salvando el planeta Tierra con sus inversiones en tecnología verde. Ahora, con China esforzándose tanto por combatir el cambio climático y con Europa haciendo lo mismo, tu socio natural en la lucha contra el cambio climático, uno de los más importantes, es China. Así que hay muchas áreas en las que China y Europa todavía pueden colaborar y trabajar juntas. Pero ¿qué es lo que realmente se necesita? Lo que se necesita son líderes en Europa que sean visionarios, que puedan pensar estratégicamente a largo plazo y que tengan una comprensión sofisticada del mundo. Pero desafortunadamente, en mi última conversación a solas con Henry Kissinger en su oficina en octubre de 2022, puedo decirles ahora que él ha fallecido, que era muy pesimista sobre la calidad intelectual de los líderes europeos. Él sentía que no están pensando a largo plazo, no están pensando estratégicamente sobre el futuro de Europa. Así que espero que los comentarios que estoy haciendo estén destinados a ayudar a Europa a definir su futuro en un mundo mucho más difícil y desafiante. Creo que Estados Unidos y China pueden tener una relación en la que ambos ganen, absolutamente, donde el pueblo estadounidense básicamente esté mejor y el pueblo chino también esté mejor. Así que ese es el objetivo final de mis escritos. Creo que se puede lograr, pero por supuesto solo se puede lograr si en primer lugar tratas a China con respeto. ¿Sabes? Creo que Estados Unidos es el único país en el mundo cuyos líderes insultan a China. Te lo digo en serio, ningún país asiático hace eso. Insulta a China. ¿Qué decimos que sea un insulto para China? Basta con leer un discurso que Mike Pompeo pronunció en la biblioteca Nixon, creo, en el aniversario de la visita de Kissinger en 2021. Y se puede ver el tipo de discursos que pronunció en 2020.
Me refiero a ese tipo de discursos, la condescendencia, la idea de que vamos a liberar al pueblo chino, que el gobierno chino es ilegítimo, que el gobierno chino es represivo, ¿sabes? Y todas estas cosas. Si realmente quieres participar en una contienda geopolítica y estudio geopolítica hace 50 años, desde 1971, la primera regla es conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Lucha 1000 batallas, gana 1000 batallas, y si malinterpretas completamente a China y no entiendes cuáles son sus fortalezas y debilidades, entonces perderás la pelea. Y los chinos, esta es la mayor ventaja que tienen los chinos sobre los Estados Unidos de América. Los líderes chinos piensan a largo plazo y tienen una estrategia para gestionar a EU. Estados Unidos, como menciono en mi libro, tras hablar con Henry Kissinger, no tiene una estrategia a largo plazo. Si preguntas a alguien de la administración cuál es el objetivo que intentan lograr, veamos 3 ejemplos hipotéticos sobre el Partido Comunista Chino. No se puede hacer. Aislar a China, no se puede hacer. Impedir que la economía china se convierta en la número 1, no se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Así que tienes que aprender a vivir con las realidades. De eso se trata la geopolítica. Estados Unidos puede seguir siendo la sociedad más admirada del mundo, incluso si China es la primera economía. Es un objetivo posible y realista, y es lo que Estados Unidos debería intentar hacer. Estás diciendo que el interés nacional de Estados Unidos radica en buena medida en tratar de convertirse en una sociedad admirable, como lo ha sido, aunque no tanto recientemente, creo yo. Quiero decir, eso casi me sugiere que la respuesta a mi pregunta original es que en términos de competencia real con China, en un sentido más material, ¿qué eso? ¿Como competir por Taiwán o competir por la iniciativa de la Franja y la Ruta, verdad? Como sentirse amenazado por la iniciativa de la Franja y la Ruta, o en ese sentido, ya sabes, el tema del mar de China Meridional, los derechos de navegación, o ya sabes, a quién pertenecen, ya sabes, varias islas en el mar de China Meridional o en el mar de China Oriental. Quiero decir, ¿estás diciendo que ninguna de esas áreas debería preocupar a un presidente estadounidense enfocado en el interés nacional? Me alegra que hayas usado la expresión intereses nacionales, porque lo primero que tienes que hacer, cuando te involucras en una competencia geopolítica como la que Estados Unidos ha iniciado contra China, no hay ninguna duda de que Estados Unidos ha lanzado una contienda geopolítica contra China, ninguna duda. Los aranceles comerciales, los esfuerzos por establecer el Quad, el AUKUS, todas estas acciones contra China. El Quad es este grupo de países, India, Japón, Australia y Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Todos ellos actúan de una forma u otra para restringir a China. Pero de todos los temas que mencionaste, el asunto más peligroso en las relaciones entre Estados Unidos y China es Taiwán. Porque si hay un tema que realmente puede llevar a una guerra entre Estados Unidos y China, es Taiwán. Porque no hay absolutamente ninguna duda y no habrá dudas al respecto. Si Taiwán declara su independencia y dice que quiere convertirse en un país independiente, China declarará la guerra. Es una certeza del 100%, y todos en Asia lo saben. Así que lo mejor que podemos hacer es mantener el statu quo que preserva la autonomía de Taiwán, y de esa manera se evita una guerra. En el mar de China no habrá guerra. ¿Estás seguro? Porque, como saben, Estados Unidos afirma que su principal interés es proteger la libertad de navegación en el mar de China Meridional. Ahora bien, como saben, Estados Unidos no reclama ningún territorio en el mar de China Meridional. Sí. Habrá una guerra, podría ser entre China y Filipinas o entre China y Vietnam o Malasia, lo cual es improbable y les diré por qué. Pero Estados Unidos afirma tener interés en la libertad de navegación. Y adivinen qué. El país que tiene un mayor interés que Estados Unidos en la libertad de navegación es China, porque China comercia más con el mundo que Estados Unidos. Así que cuando la Marina de Estados Unidos mantiene abiertas las vías marítimas internacionales, le está haciendo un enorme favor a China. Hay un tema sobre el mar de China Meridional que fue llevado a un tribunal internacional, ¿cierto? Y tengo entendido que China perdió. Y pensé que se trataba de eso y que no respetó el fallo, según entiendo. Y pensé que tenía que ver con algo relacionado con la navegación. Eso no era sobre las islas, ¿verdad? No creo que sea una isla como tal. Creo que es una característica geográfica. Y Filipinas ganó el caso, ¿cierto? Y China no lo va a respetar. Pero como sabes, la mayoría de las potencias violan el derecho internacional a veces, no todo el tiempo.
Estados Unidos tiene una base en Diego García, sobre la cual la CIJ declaró que la propiedad británica es ilegal y debería ser devuelta a Mauricio. Washington y Londres obviarán el fallo de la CIJ. No sorprende. Así es como se comportan las grandes potencias. Y por eso China no va a acatar el fallo. Pero China está involucrada en intensas discusiones privadas con Filipinas para intentar encontrar una solución. Hay un problema no entre Estados Unidos y China. Es un problema entre Filipinas y China. Entonces, no hay problemas con la libertad de navegación en el mar de China. Existe. Y China no la está desafiando. China perdería mucho más si no hubiera libertad de navegación. Así que bien. Y en cuanto a Taiwán, me da la impresión de que lo que dices es que cuanto menos hable Estados Unidos sobre el tema, mejor, porque yo tenía la impresión de que China preferiría mantener el statu quo durante bastante tiempo. Quiero decir, su política oficial es la eventual reconciliación con Taiwán, la integración de Taiwán. Diría que de vuelta, ya sabes, a China. Considera que Taiwán siempre ha sido parte de China. Pero, sabes, no creo que quieran invadir Taiwán. Me pregunto si la atención retórica que Estados Unidos presta a Taiwán eleva el riesgo de guerra. Simplemente despierta fuerzas que podrían causar problemas. ¿Crees que si habla menos del tema, será menos probable una guerra? Bueno, ya sabes, una lección de la geopolítica es que cuando las grandes potencias sacan a relucir temas de derechos humanos, solo lo hacen cuando es un arma geopolítica conveniente. Así que en 1971, cuando Kissinger fue a China, y en 1972, cuando Nixon fue a China, China estaba en medio de la Revolución Cultural. Los abusos a los derechos humanos en China durante la Revolución Cultural eran descomunales. ¿Qué hizo Estados Unidos? No vio nada de eso. De hecho, durante los años en que Estados Unidos colaboró con China, instalando incluso estaciones de la CIA en Xinjiang para espiar a la Unión Soviética. Así que hoy, cuando Estados Unidos expresa preocupación por Taiwán, para ser honesto, no es porque le importen los taiwaneses. Es un tema geopolítico conveniente contra China para decir que está amenazando la democracia. Así que eso es, no quiero ser demasiado cínico, pero si mañana Estados Unidos de repente decidiera que China es muy importante, que viene un asteroide que va a golpear el planeta Tierra, y los únicos dos países que pueden evitarlo son Estados Unidos y China, Taiwán desaparecería del radar, así que todo depende de cuáles sean tus intereses. Y de hecho creo que Estados Unidos puede encontrar una mejor manera de competir con China y no recurrir a esto que llamas tratar de molestar a China con asuntos menores. Es mucho más importante elaborar una estrategia integral a largo plazo que diga, oye, para Estados Unidos, estos son mis intereses fundamentales a largo plazo, ¿verdad? Y estos son tus intereses fundamentales a largo plazo. ¿Cómo trabajamos juntos? De acuerdo. Tendremos desacuerdos en algunos temas y habrá diferencias en otros. ¿Cómo gestionamos esos desacuerdos? Porque al final está muy claro que la solución final no puede ser una guerra. Porque si realmente hay una guerra, no sé en qué ciudad estás, pero Los Ángeles desaparecerá. San Francisco desaparecerá. Nueva York desaparecerá. Una guerra nuclear. Hay temas que podrían desencadenar una guerra nuclear. Y queremos mantenernos alejados de eso. Hablemos un poco más sobre los derechos humanos, ya que los mencionaste y es un tema interesante. Lo mencionaste con respecto a Taiwán. Y esto es interesante porque China vería nuestras objeciones sobre Taiwán como derechos humanos, ya que considera a Taiwán como parte de China. Algunos en comparan el conflicto China-Taiwán con el de Rusia-Ucrania, en el sentido de que lo ven como un asunto de soberanía de un país ahora, y ya hemos hablado del hecho de que esa simplemente no es la percepción de China. Sin embargo, otro tema, probablemente el más importante que surge en el ámbito de los derechos humanos en la conversación estadounidense, es por supuesto la situación de los uigures en Xinjiang. ¿Qué? Supongo que sí. Esa es una de las cosas sobre las que el liderazgo chino, y tal vez muchos chinos, no quieren ser aleccionados por Estados Unidos. ¿Cómo perciben eso? ¿Lo hacen? ¿Es que enmarcan el asunto de otra manera o creen que no entendemos por qué lo están haciendo o piensan que exageramos lo que están haciendo? ¿Tienes alguna idea de cuál es la percepción china sobre la situación de los uigures? Bueno, la percepción china sobre la situación de los uigures es esa. Estados Unidos, cuando fue atacado después del 11 de septiembre, decidió responder. En parte como un acto de venganza, en parte como un acto de disuasión al invadir Afganistán.
y luego invadiendo Irak, ¿verdad? Y se vio como una represalia contra el ataque del 11 de septiembre. Los chinos fueron objeto de ataques similares por parte de uigures, separatistas y demás. Así que, cuando estuve en Shanghái, me dijeron que China también tuvo su propio momento 11S. China dijo, esto no sucederá. Curiosamente, dice que los chinos irrespetan los derechos musulmanes en Xinjiang.